Hacemos el ritual de cada lunes con Emiliano Frascaroli y José Guaricho Salazar. 22 grados en la ciudad de Salta y usted puede mandarnos mensajes al 3875347022 o seguirnos en las redes sociales como @bufosalta y también a la radio como @Radio Unza para estar compartiendo con nosotros afuera del éter radial y en todas partes acompañándonos. Claro, siga las redes sociales tanto de la radio como de Bufo Salta, Belarga W. Allí pueden revivir las entrevistas, las columnas que vamos haciendo aquí, que al mismo tiempo sale en vivo por twitch.tv/Radio Unza. Ahora vamos a meternos con lo que anticipábamos recién. Belén Herrera, ley de glaciares, se sancionó definitivamente en el Senado mientras protestaban algunas organizaciones ambientalistas y también el pueblo y con el voto en contra de la oposición. ¿Cómo lo analiza usted? ¿Qué dice? Qué problema, ¿no? ¿Qué problema? ¿Por qué? ¿Qué problema? Bueno, eso, exactamente, qué problema. Me parece importante, y yo le puse como nombre a esta columna para el día de hoy, poner en contexto, porque justamente por ahí se habla mucho de todo, pero como en líneas muy generales. Sabemos que el agua es importante porque sin agua no se puede vivir y demás, pero me parece que a veces hay algunos datos que por ahí se nos escapan, datos históricos, ¿por qué no? Y algunas otras cuestiones un poco más técnicas que quizás ni siquiera se dieron el tiempo, porque no quisieron probablemente nuestros legisladores y legisladoras para escuchar, ¿no?, en la Cámara de Diputados, porque recordemos que se invitó a una audiencia pública para dar cumplimiento a requisitos formales nada más, porque nos anotamos, yo también me anoté, más de 102.000 personas y solamente 200 pudieron participar. Al resto les dijeron, mandame un video y si tengo tiempo lo veo. Y bueno, nadie debe haber mandado el video, obviamente. Cuestión que sí, como vos decís, finalmente se aprobó la reforma a la Ley de Presupuestos Mínimos para la Preservación de Glaciares y Ambiente Periglacial, como se llama esta ley, la Ley 26.639, que fue aprobada en 2010 y ahora fue aprobada esta modificación con 137 votos a favor, 111 en contra, 3 abstenciones. Por supuesto, todo el gobierno de Salta alineado con el gobierno de Javier Milei y desconociendo la división de poderes, que ya a estas alturas es una cosa de la que nadie va a hablar nunca más, parece. Hizo público el acompañamiento, ¿no?, reuniéndose junto con los demás gobernadores de la Mesa del Litio, del Triángulo del Litio, y después confirmaron ese apoyo los diputados Emilia Bruno, Gabriela Flores, Julio Moreno y Carlos Zapata de la Libertad Avanza, Bernardo Biela, Yolanda Vega y Pablo Autes de Innovación Federal. Esta modificación que se aprueba bajo una supuesta visión federal, ¿no?, delegando a las provincias algunas facultades que antes correspondían a Nación, y que además implica justamente la posibilidad de que haya zonas que previamente eran protegidas y que ahora se puedan explotar en actividades como la minería de cobre o la minería de litio, según la función hídrica, según se compruebe o no su función hídrica. Habría que ver esa función para quién, ¿no? Por ahí quizás no se hable mucho, según la función que tenga ese espacio para quién. Además de que este trabajo, paréntesis, los trabajos para determinar la función hídrica de estos ambientes llevan mucho tiempo, llevan muchos años, hasta que tengan, por supuesto, todos los consensos científicos y se determine que efectivamente son zonas estratégicas, una función estratégica comprobable para las comunidades. Y también es importante recordar que existen muchas denuncias ya ahí en las imágenes que estamos viendo, quienes están mirando por Twitch, podemos ver también la fauna que se ve afectada directamente, digo, porque nos vemos afectadas todas y todos por las consecuencias del cambio climático, del calentamiento global y el retroceso de los glaciares que ya está documentado. Bueno, vamos viendo por ahí algunos de los paisajes hermosos, bellísimos, que probablemente mucha gente no tenga la oportunidad de ver en su vida y que termine siendo, bueno, deteriorado del todo, ¿no?, con todas las especies que allí habitan. Quería decir que hay que señalar también que hay muchas actividades que ya se llevan adelante en zonas restringidas. Por ejemplo, en San Juan, el glaciar de escombros G110, que está inventariado, que está protegido por la ley todavía vigente hasta que se reglamente la modificación, y ahí se lleva adelante el proyecto Vicuña. Ya lo decía una especialista en biodiversidad que forma parte de Greenpeace, se llama Agostina Rossi Serra, que eso que le llaman brindar seguridad jurídica a las empresas no es más que ajustar la ley a los que están en infracción. En lugar de fijarse que quienes estén en infracción se ajusten a la ley, bueno, la modifiquemos para que entonces no estén en falta. Es más o menos lo que se está haciendo, pero me gustaría sumar algunos datos, por eso decía e insisto en esto de poner en contexto. Seguramente ya lo han escuchado, no está de más repetir, que aproximadamente el 97,5%, casi el 98% del agua en toda la Tierra es agua salada o está contaminada.
Y el 2,5% restante, casi el 70%, está congelado en los glaciares o en casquetes polares. Menos del 0,01% del agua, menos del 0,01% del agua de todo el mundo está disponible para el uso humano, en lagos, en ríos, en embalses, en otros acuíferos. Y hay que recordar que en el caso de Argentina, según el primer inventario nacional de glaciares que realizó el IANIGLA, que tanto se habló, que es este Instituto Nacional de Nivología y Glaciología y Ciencias Ambientales, en la Argentina hay 16.968 cuerpos sobre una superficie de 8.484 kilómetros cuadrados. Esto es más o menos unas 840.000 hectáreas que están cubiertas por glaciares en la Argentina, 840.000 hectáreas. Esto equivale a 1.1 millones de canchas de fútbol, como para dimensionar qué espacio de la Argentina son glaciares. Recordemos que es el 8º país más grande del mundo. Y por supuesto la función es estratégica, porque almacenan agua sólida y porque la van liberando de forma gradual a los caudales. También hay un informe técnico que se llama La importancia de los glaciares para la biodiversidad argentina y los potenciales riesgos de su desprotección. Esto se publicó en febrero de este año en el marco de este debate. Fue elaborado por algunas organizaciones como Aves Argentina, Fundación Vida Silvestre Argentina. Según este documento, el 36% del territorio continental argentino está dentro de cuencas alimentadas por deshielo glaciar. Para que vayamos dimensionando qué significan los glaciares en la vida humana, en la vida de todas las especies. Precisamente, más del 80% de las especies de anfibios y un 70% de los mamíferos que están amenazados en la Argentina habitan estas regiones, en donde están alimentados por aguas de glaciares. Y en los ecosistemas áridos, como en la Puna, por ejemplo, el deshielo no solamente va regulando la disponibilidad, sino también la calidad del agua. Entonces afecta a los salares, las lagunas altoandinas, los corredores biológicos. Señalan en ese estudio que una alteración pequeña, solo una alteración pequeña en el régimen hídrico de las zonas altoandinas que hay en el NOA, pueden desencadenar impactos desproporcionados, para que tengamos en cuenta. Estos son ambientes que además sostienen ganadería de subsistencia, sostienen a las aves altoandinas, anfibios, como decíamos, a otras especies endémicas que son muy sensibles a los cambios en la calidad y a la temporalidad del agua. Recordemos lo que pasó en los ojos de mar, ¿no? Con esa construcción que se hizo en un momento con fines turísticos que terminó, deteriorando todo el hábitat de estos organismos vivos, tan importantes, ¿no? Tan importantes incluso para conocer justamente el origen de la vida misma. Así que eso un poco para tener en cuenta por qué es importante la protección de estos espacios que está establecido por la ley 26.632, por lo menos hasta que no se reglamente la modificación que se aprobó. Ahora, en lo que refiere a Salta, hay que decir que los glaciares que fueron inventariados son 646. Algunos dirán, no, en Salta no hay glaciares si no estamos en la Patagonia. 646 son los glaciares que hay en Salta. Seguramente ya lo han escuchado, se habló mucho de esto, pero lo repitamos porque es importante. Estos están en los Andes desérticos, están en el centro de la expansión minera del litio, por ejemplo, y de otros metales. La actualización, que se aprobó en diciembre de 2024, incorporó 22 subcuencas en Salta y en Jujuy y, por supuesto, ratificó la presencia de geoformas periglaciares en las zonas de interés extractivo. Entonces pensemos en por qué esto nos alarma tanto lo que está pasando en relación a la modificación de la ley de glaciares que les da la posibilidad o la potestad a las provincias de definir qué espacios se pueden explotar según su función hídrica, cuando sabemos que, por un lado, esa función hídrica se puede determinar después de estudios que llevan muchos años y por otra parte existen muchos ríos que atraviesan diferentes provincias, este concepto de interjurisdiccionalidad. No podemos pensar que un río se va a limitar a tener un estado, unas condiciones en una provincia y cuando llega al límite con otra provincia diga, no, acá no me contaminan, entonces aquí vuelvo a fluir adecuadamente para alimentar a toda la población. Esta es una situación que ha detonado conflictos en todo el mundo y de eso vamos a hablar enseguida, pero antes le quería pedir si pueden pasar unas imágenes, solo para tener en cuenta cómo el cambio climático, esto que para nuestro presidente es un invento socialista, pero que para la comunidad científica es un hecho científico, ese es era un glaciar en Islandia que se llamaba Okhokul, si lo digo bien. Esa foto, la primera, fue tomada el 14 de septiembre de 1986, la que está hacia la
izquierda de la pantalla, los que estén mirando, se puede mirar una vista aérea el glaciar. Y la siguiente foto fue tomada el 1 de agosto de 2019, son fotos de la NASA, ya el glaciar no está. Se declaró muerto en 2014. Sí, es impresionante mirar la comparativa que hay para quienes no están viendo en Twitch. Es, como decía Belén, 2 fotos del mismo glaciar tomado de forma satelital. En una se ve que todo el alcance de blanco, básicamente hielo, y en el otro ya nada. Y que ahí había actividad de hidrocarburífica, minera, ¿algo? Es producto del cambio climático, principalmente, Solamente el ¿no? cambio climático hizo eso. Claro, el calentamiento global va provocando ese retroceso, ¿no?, en los glaciares. Hay otro más que es la foto que sigue, si la pueden poner por favor. Este es en Perú. Para venir un poquito más cerca, vamos a ver ahí cuando modifiquen lo que es el Nevado Pastoruri. Si lo digo bien, Nevado Pastoruri, ese que están viendo ahí, en 4 o 5 imágenes de 1986, es una, la otra de 2001, 2007, 2009, y la última, si no me equivoco, la más reciente, 2019, o un poco más antes. Pero bueno, este es uno de los glaciares más emblemáticos que hay en la Cordillera Blanca, que es esta cadena montañosa tropical, la más alta y extensa del mundo, que está en el departamento de Ancash, en Perú. También ahí se puede ver el retroceso que ha tenido y cómo las capas de hielo han ido mermando significativamente. Recordemos que en los glaciares está contenido el 70% del agua potable, del agua dulce en realidad, claro, que se puede potabilizar. Y tenemos una próxima imagen para venir un poquito más aquí, más cerca, a la Argentina, una foto que tomó un fotógrafo italiano, si no me equivoco, en la Patagonia, y ahí se ve cómo este glaciar también ha retrocedido significativamente en cuestión de décadas. Me acuerdo que durante el plenario de comisiones en diputados, el diputado Peluc de La Libertad Avanza cuestionaba, entre otras cosas, las imágenes que mostraban, ¿no?, los legisladores que decían, miren, esto está pasando con los glaciares. Él decía, bueno, pero si toma la foto desde otro ángulo, con otro color, con otra lente, se va a ver así. No, estos son hechos que están documentados científicamente. Bueno, estamos en la época de la posverdad. Quien quiera creer, que crea. Pero esto es lo que está sucediendo. Y si quieren, sigamos viendo los videos para acompañar un poco y poder apreciar lo que ojalá podamos seguir apreciando, o las próximas generaciones puedan seguir apreciando, ¿no?, de los glaciares y los paisajes que nos brinda la naturaleza. Porque esto que decíamos sobre los conflictos no es algo nuevo, por supuesto. Hay conflictos por el agua que se han desarrollado a lo largo de la historia. Por ejemplo, les cuento la disputa fronteriza Lagash-Uma, no sé si la conocen. No, la verdad no. Esta se remonta, fue una lucha armada del año 2500 a.C., más o menos, en la Mesopotamia, en Asia Occidental, que comenzó con la disputa por una región, porque Ur-Lama, que era el rey de Lagash, si lo digo bien, se le ocurrió desviar el agua de la región a los canales limítrofes. Y esto provocó que se sequen las zanjas limítrofes y se prive a Uma de agua. Así se originó un conflicto armado que podría documentarse como el primero, por el tema del agua, por tierras fértiles. Esto viene aumentando drásticamente, aunque quizás no se hable mucho, pero yo les cuento que entre 1900 y 1959, principios del siglo XX, hubo en total 22 conflictos en el mundo, hasta el 59, 22 conflictos por el agua. Conflictos violentos, por supuesto. Entre 1960 y 1989, ahí cito nomás de que nosotros ya naciéramos, aumentaron de 22 a 38 conflictos en ese periodo. Y entre 1990 y 2007 llegaron a ser 83 los conflictos por agua documentados. Por supuesto, decimos que este aumento en conflictos por agua en el mundo va a un promedio a 4 conflictos por año, si se quiere ponerlo en esos términos. Pero efectivamente sí, drásticamente han aumentado los problemas que se desencadenan por el acceso al agua. Y esto es importante porque, bueno, desde la propia ONU ya señalan que son 3.000 millones los individuos de todo el mundo que dependen de agua que atraviesa las fronteras. Y pasa aquí mucho en Sudamérica, lo podemos ver con la frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay, la frontera entre Perú y Bolivia, entre Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, insisto en esto de los conflictos porque es muy importante y porque son los que se van a desencadenar próximamente en el caso de que esta ley, esta modificación, finalmente se implemente, tenga vigencia. En la Argentina, por ejemplo, La Pampa tiene una disputa histórica con Mendoza por el río Atuel. Recordemos que esta disputa llegó a la ONU, llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Suprema de Justicia le había ordenado a Mendoza en 2017 que garantice un caudal mínimo de 3.2 metros cúbicos.
por segundo en el límite interprovincial. Pero como no cumplieron, en el 2020 le volvieron a decir, tenés plazo para entregar el agua a La Pampa. Desde La Pampa dicen que no se cumplen los fallos, acusan a Mendoza de manipular los datos del caudal y desde Mendoza dicen que no, que las mediciones son definitivas y que el problema es el cambio climático. Como consecuencia, el oeste de La Pampa sufre la falta de agua, hay desertificación, salinización, por supuesto pérdida de biodiversidad y ahora con la aprobación en diputados de la modificación a la ley de protección de presupuestos mínimos para la protección de glaciares y teniendo La Pampa, el río Colorado, como el único curso de agua viva que alimenta y que sostiene al 70% de su población, ya ha presentado un amparo, una acción de amparo colectivo, ¿no? El gobierno de La Pampa, junto a la Universidad Nacional de La Pampa, la Fundación Chadil Leubú y la Asamblea por los Ríos Pampeanos. Este es el contexto, insisto, en el que se da esta situación de la modificación de la ley de glaciares. En este mismo contexto, recordemos que en 2018, desde Naciones Unidas ya advertían sobre el desarrollo de los recursos hídricos en el mundo y sobre la posibilidad de que casi 6 millones de personas sufran escasez de agua potable en 2050. Bueno, a principios de este año inclusive ya se avisó que el planeta entró en bancarrota hídrica. Que esto quiere decir que, bueno, vos estás en bancarrota, ya no tenés más para gastar. El otro día había visto una resolución de la ONU sobre este tema, que ya estamos ya nos hasta las manos. Ya el año pasado, no sé si se acuerdan, en alguna de las columnas también hablamos sobre el día de sobregiro. El día en el que ya habíamos gastado más recursos de lo que teníamos y estábamos como en junio, julio, que es más o menos lo que nos está pasando hoy con la economía, digamos. Sí. Llegamos al 2 de abril y ya no teníamos plata. Más o menos así nos está pasando o nos ha llegado a pasar con el agua. Por supuesto que estos conflictos, como sucede en todos los casos, van a terminar afectando siempre a la parte más vulnerable, ¿no? Como todos los conflictos que tienen que ver con el cambio climático, la parte más afectada siempre va a ser quien no tenga los recursos para afrontar los problemas que esto genere, quien no tenga la plata para comprarse agua potable, vamos a decirlo lisa y llanamente. Entonces, ese es el contexto en el que se da esta propuesta para modificar la ley de glaciares, que por supuesto no es casual, que por supuesto tiene que ver con un avance de la derecha a nivel internacional y un proyecto o un modelo de entrega de recursos a pocas manos, ¿no? De la concentración de los recursos naturales en pocas manos, porque vendría a ser el agua, este oro azul del que se habla en los últimos tiempos, por la escasez de un recurso que ante esa misma escasez se convierte en un conflicto, la posibilidad o no de tenerlo. Este es el contexto entonces, por eso, insisto, poner en contexto lo que está sucediendo en cuanto a la ley de glaciares y en cuanto a qué posibilidad tenemos de seguir accediendo a un recurso vital. Por eso también me gustaría invitarles a repensar el concepto de la solidaridad, ¿no? La solidaridad en el sentido de empatizar ante las injusticias, de empatizar ante la injusticia de que va a haber gente en no mucho tiempo que para tomar agua tenga que desembolsar mucha plata. Porque probablemente hoy, como tenemos agua que sale por la canilla, a pesar de que el 50% del agua potable se va en roturas y a pesar de que hay muchos barrios de la ciudad de Salta que todavía no tienen ese acceso al agua de ir y abrir una canilla y sacar agua a cualquier hora del día, porque como decía Luis María García Salado, hay gente que quiere tener agua a las 24 horas del día. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Pero bueno, señor, sí, yo soy una de esas personas. Y como todavía tenemos esa facilidad, digo todavía porque sí, es algo que no evidentemente no vamos a tener mucho tiempo más, 2050 está aquí a la vuelta. Invito eso desde aquí a tener un poco más de solidaridad con las generaciones futuras. A veces siento que es en vano esto porque estamos ante la clara evidencia de que a la sociedad no le interesa la niñez, no le interesan las infancias, no le interesa respetar los derechos de las infancias, entonces me parece un poco tonto de mi parte pedirle que en pos de respetar los derechos de las infancias cuidemos el agua, pero sí, voy a apelar a esa solidaridad o ese gesto que nace cuando salimos a luchar por un aumento de salario, porque como decía Norma Pla, cuando usted tenga hambre va a salir a pelear, exactamente. No esperemos a tener sed para salir a reclamar. Mientras tanto les invito a sumarse, hay una campaña, hay muchas campañas, pero hay una particularmente que están llevando adelante para juntar firmas por un amparo colectivo, que sería, dicen, la demanda más grande de la historia, porque ya ha juntado, hasta hace unos días había más de 500.000 de personas que estábamos ya inscriptas,
pones en Google Defendamos los Glaciares y te sale la campaña que está llevada adelante por Greenpeace, la Asociación de Abogadas y Abogados Ambientalistas de la Argentina y la Fundación de Ambiente y Recursos Naturales. 17 horas 42 minutos, 43 minutos. Completamos, Belén, entonces la parte política, si se quiere, más política Sí, de la ley de favor. glaciares. Hiciste un raconto de el contexto, en qué momento se da, lo importante que es el agua dulce y los glaciares para cualquier ciudadano de cualquier parte del mundo. Y ahora vienen las cuestiones de tipo política jurídica. Sí, o de intereses económicos, Ahí ¿viste? está. Sobre todo, porque bueno, hay que decirlo. Pablo Outes, cuando celebró además que se iba a aprobar este proyecto, ya sabíamos todo que se iba a aprobar, y cuando lo defendía decía que esto implicaba una devolución de facultades a las provincias. Es el aspecto central, ¿o no? Ese es como la cortina de humo con la que te venden el producto, ¿viste? Te dicen, mirá, que ahora las provincias van a poder tener potestad sobre sus recursos naturales, que no nos pedían esto, más federalismo. Bueno, ahí está, toma, ahí tenés. Y la verdad es que esto se presenta en un momento muy difícil en Salta. No sé si ustedes saben que existe, ahí estamos viendo en pantalla, el desierto en la Puna, donde las temperaturas oscilan entre los 40 grados de día y 40 grados bajo cero de noche. Un clima, la verdad, espectacular para conocer, me parece. Y allí está la reserva de fauna silvestre, la Reserva Natural Los Andes, que ocupa el 80% de todas las zonas protegidas que ha declarado el gobierno de la provincia, para que se den una idea. Y esta reserva natural, que desde 1980 espera un plan de manejo, que se presentó, pero que ahí quedó cajoneado, tiene unos 22 proyectos de exploración y de explotación de litio funcionando allí en estos momentos, siendo una zona protegida. Por eso volvemos a esta cuestión de que darle seguridad jurídica, ¿qué sería, en otras palabras? Hacer legal lo que están haciendo en infracción hoy. Básicamente, decirle, bueno, está bien muchachos, ya que van a hacer lo que se les cante, entonces vamos a hacer que eso sea legal y hagan lo que quieran. Por ejemplo, actualmente, este es el espacio que se conoce como el Triángulo del Litio, ¿no? Salta, Jujuy, Catamarca. Hay proyectos como el proyecto Centenario Ratones, que opera Eramine en la Puna salteña, Sal de Oro de Posco Argentina, que está en el Salar del Hombre Muerto, el proyecto Mariana de Ganfeng Lithium, que está en el Salar de Yuyayaco, y Rincón Litio de Río Tinto. Río Tinto, escuchen eso, en el Salar Rincón. Que esto está definiendo ahora la matriz productiva en Salta, con más exportaciones, con regalías mínimas, que ya sabemos se establecen de un 3% como techo, y con un empleo muy inestable, porque te venden aquí que la producción de empleo, generación de empleo, y la verdad es que es gente que va, labura unos meses, unos años, quizá con suerte, y chau, a la casa. Por supuesto, con todas las enfermedades devenidas de la exposición a un trabajo como es el de la exploración y después la explotación minera. Uh-huh. Entonces, esto viene a colación de lo que vos decías, la denuncia que se presentó por parte de la Asociación Argentina de Abogadas y Abogados Ambientalistas, que Enrique Viale la dijo durante las audiencias o estas supuestas audiencias que se hicieron en el Congreso, cuando reveló lo que ya se sabía, pero que de todos modos se buscaba ocultar, y es que Flavia Rollón, senadora por Salta, actualmente senadora por Salta, en otro momento secretaria de Minería, durante el último tramo de la gestión de Alberto Fernández y durante el principio de la gestión de Javier Milei, por supuesto es una persona con vínculos muy estrechos con el sector minero. De hecho, decía y dijo Enrique Viale, el abogado, tiene una consultora y es integrante consultora de Río Tinto, una de las principales beneficiadas por esto. Y sí, vaya que si no va a ser beneficiada, porque le están diciendo, vos seguí nomás que esta zona protegida, en un par de semanas yo te voy a decir si podés o no explorarla y explotarla. Y también, por supuesto, esa denuncia que fue ampliada contra Flavia Rollón también incluye ahora la denuncia contra Luis Lucero, que es el actual secretario de Minería, que ahí yo le pedí, le agradezco mucho si pueden poner estos segunditos en los que después de que Maximiliano Ferraro le dijera en el plenario de comisiones, usted, actual secretario de Minería, trabajó para todas estas empresas, y se las enumeró. Entre ellas le mencionó, no sé, Río Tinto, Vale, Cameco, Corporation. Tenemos la intervención que tuvo en Bajo la Lumbrera, en el Cerro Vanguardia, en otras operaciones también. Me quiero acordar, Glencore, que Glencore es una de las empresas que están señalando como las que les habría financiado un viajecito a Boston a los que votaron a favor, ¿no? Y esto trascendió después, le dijeron, bueno, gracias muchachos por el trabajo, van a tener viaje, viáticos y todo pago.
Se está investigando todavía, pero hay fuertes denuncias al respecto. Si quieren, escuchamos esos segunditos cuando muy orgullosamente Luis Lucero, secretario de Minería de la Nación, dijo, sí, yo aprendí todo trabajando en las mineras. A ver, Luis Lucero. Se escucha para los que están en la transmisión. Sí. Contalo. Lo contamos entonces. Él dijo abiertamente, dijo, sí, yo estoy muy, muy orgulloso de haber trabajado para todas estas empresas, las enumeró y dijo, yo por eso sé todo lo que sé y todo lo que la minería le puede aportar a la Argentina. Hago un paréntesis. Los informes de impacto ambiental o las declaraciones de impacto ambiental que se presentan en Salta, al menos para la actividad minera, no se presentan en ambiente. Se presentan directamente en minería. Y si bien te dicen, no, pero tenemos un montón de cosas que presentar, porque por cada etapa tenemos que ir presentando de nuevo el informe, además se renueva cada 2 años y qué sé yo, se presentan en minería, no en ambiente, que es la autoridad de aplicación de la Ley de Protección del Ambiente. Que dicho sea de paso, yo le suelo pegar a Alda Zabal, que es el secretario de Ambiente, pero él no es más que un títere, básicamente, del poder de turno, que tiene una oficinita en donde no tiene ni siquiera recursos, entonces, ¿qué más le podemos pedir? Básicamente, bueno, un poco de ética quizás. Sí, no pudieron frenar un casamiento en la Quebrada de las Conchas en Cafayate. Le vamos a pedir que frenen a empresas multimillonarias cuando el mismo... Acá no me acuerdo bien, entonces lo voy a decir como... No recuerdo si fue Outes, pero hubo un diputado, yo creo que fue Outes, que dijo... sí, son empresas que tienen mucha plata, hay muchos intereses económicos detrás. De alguna forma entendí yo, quizás reconociendo, que ponen la plata que hay que poner para poder hacer lo que quieran. Y efectivamente eso se ve ahora... cuando en el contexto de que estábamos hablando de bancarrota hídrica, de pocas palabras, se aprueba una modificación a una ley que pone en riesgo el acceso al agua a millones de personas, al menos 7 millones de personas en la Argentina.